señor Carlos Herrera Descalzi, que es un experto en energía y en combustibles, que ha sido ministro de Energía y Minas, al mismo tiempo que decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor Herrera Descalzi, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando, muy buenos días, Carlos y Mónica, no sé si está sí, también. Aquí estamos. Estamos todos deseosísimos de escucharlo. Primero, en términos generales, queremos saber qué está pasando con el precio de la energía en general en nuestro país, los diferentes tipos de gas y de energía eléctrica, y en particular después nos hará una referencia a lo que pasa con el GLP, que es tan importante para el transporte, el gas licuado de petróleo. Adelante, por favor, con su explicación, primero genérica y luego vamos a los detalles. Sí, perfectamente. O sea, nosotros deberíamos partir de la base de que el proyecto de Camisea fue la esperanza de una energía abundante y barata. Y se hablaba de la masificación de Camisea como la fuente de ello. La masificación de Camisea significaba especialmente la llegada del gas natural a los hogares para los fines de energía doméstica, o sea, lo que uno usa para cocinar, calentar la terma, sí, etc. Este es un proceso que ya lleva 17 años, porque Camisea entró en servicio en el año 2021. El avance ha sido relativamente pequeño. ¿Y por qué? Esto ha sido pequeño porque el Estado no le ha dado el impulso que tenía que haberle dado. O sea, el Estado tenía que haber hecho gestión. Hay países donde esto se ha logrado. Colombia es un buen ejemplo. Y en Colombia, gestión, no voluntad política, o ambas dos. Por ambas razones, ¿no? Entonces, hoy en el Perú, para la energía doméstica, para la residencial, todavía no la eléctrica, sino la que es cocción, dependemos del GLP. Entonces, antes de Camisea nosotros éramos importadores de petróleo y dentro de ellos de GLP. GLP significa gas licuado de petróleo. Correcto. Vino Camisea y Camisea tiene dos productos, el gas y los líquidos. El gas era el gran volumen de energía. Los líquidos eran mucho menores, pero los líquidos eran el gran volumen económico. Entonces se aceleró la explotación del gas y por eso se hizo la exportación para poder sacar más rápido los líquidos. Los líquidos se han sacado tan rápido y el consumo interno también creció tan rápido que en algún momento la producción de líquidos comenzó a declinar, pero la demanda siguió creciendo. Y hoy en día, hace ya unos 3 años, el Perú es nuevamente un importador neto de GLP. Por eso es que el gas que se usa en balones de gas es un gas que tiene un precio importado. Sí. Como es un gas que tiene precio importado, está sometido a dos efectos que en estos momentos son los que estamos percibiendo. El primer efecto es la subida de los precios internacionales del petróleo. El GLP es un producto del petróleo. También se puede usar de destilación de líquidos, pero el precio internacional está en función de ser un derivado del petróleo. El petróleo a comienzos de este año estaba más o menos en $50 el barril. Ayer estaba en 67, pero diría yo que en estas últimas semanas ha estado alrededor de $70 el barril. Y los pronósticos dicen que va a llegar a $80 el barril. Sí. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Afganistán con los talibanes es un motivo de inquietud política. Eso de ninguna manera va a ayudar a quitar los precios del petróleo, más bien incentivaría a que el aumento se produzca. Ingeniero. Sí, por favor, Carlos. Ingeniero, buenos días. Con relación a la situación del precio del gas, del balón de gas básicamente en nuestro país, que es algo que preocupa obviamente a todos, el ministro de Energía y Minas ha estimado que el precio del balón de gas llegaría a 39 soles con la inclusión o el retorno del GLP, ¿no?, al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. ¿Le parece viable a usted esta posibilidad? Porque hay quienes estiman que no se llegaría, diríamos, a ese tope en cuanto al descenso del precio del balón. O sea, yo le daría la razón. El escenario que tuviéramos es que en estos momentos estamos en la parte alta de la colina y que los precios van a descender a futuro. Entonces, si en estos momentos nosotros ponemos un dinero para el Fondo de Estabilización,
y somos capaces de adivinar cuál va a ser el precio del futuro. Ejemplo, hoy estamos en el petróleo en 70, números redondos, y esperamos que en el futuro vaya a 60, entonces hoy día podemos poner el dinero del Fondo de Estabilización para que dentro del Perú el precio sea como un precio de petróleo de 60. Y entonces los precios puedan bajar y en algún momento, digamos que ese precio bajase hasta 50. Entonces cuando baja a 50, lo seguimos manteniendo en 60 y el fondo, que es un fondo revolvente, devuelve el dinero. Pero las expectativas de corto plazo no son esas. Las expectativas de corto plazo... Hemos comprendido ese punto, señor Herrera Descalzi. Yo le ruego que nos acompañe un instante a los titulares de la media hora y regresamos después a comprender el panorama general de energía en el Perú. Y la pregunta que yo le quiero adelantar desde ahora: nosotros importamos el GLP porque no producimos suficiente gas natural o porque el que producimos lo estamos exportando a terceros. Quisiera que nos conteste a esto, por favor, después de unos instantes. 5 estamos conversando con el ingeniero y varias veces ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, al cual queremos naturalmente pedir que nos explique las razones del alza de los combustibles, por una parte, de la electricidad también. En la pregunta específica que había quedado planteada, nosotros estamos importando el GLP, que es un producto petrolero, que está subiendo, porque no tenemos gas natural o porque el gas natural está destinado por contrato al extranjero. Más por lo segundo que por lo primero. O sea, estamos exportando el gas a otro país y no tenemos para nosotros y tenemos que importar. Pero nosotros, con el gas que producimos hoy, podríamos atender nuestra propia demanda residencial. Ya. Lo que no hemos construido la infraestructura para esa demanda residencial. Entonces, recordarán ustedes, hubo una época que hubo no del balón de gas a 12 soles. Sí, ¿no? claro. En realidad, no está bien el término. El término no era dar el GLP a 12 soles, era dar el sustituto del GLP como gas natural, que estaría a 12 soles. Hoy estaría entre 12 y 15 soles el equivalente a... Pero esa infraestructura, digamos, ¿quién tendría la responsabilidad de haberla construido y llevado a cabo? El Estado. Claro, el Estado directamente no lo ejecuta, pero el Estado es el que promueve y el Estado es el que fuerza a las empresas distribuidoras para que lo hagan. Entonces, la parte residencial no es la parte más interesante del negocio de distribución de gas. La parte comercial, la parte sobre todo industrial, son las partes interesantes del negocio de distribución del gas. Pero entonces viene el arte de decir aquello de que la carne sale con hueso, que es necesario poner una parte y la otra parte. Después, por ejemplo, y esto se vincula en algo al segundo tema que me preguntó de la tarifa eléctrica. Sí. Para tener un fondo para promover el gas, se creó el FICE, un fondo que representa un impuesto al consumidor eléctrico. Entonces, es un impuesto al consumidor eléctrico que se usó para estimular el gas. Pero el Perú tiene que escoger o GLP o gas natural, o simplemente decir, en el territorio, en estas zonas donde puedo gas natural, ahí va gas natural, en las demás GLP. Entonces, el Perú con el FICE quería poner el gas natural, pero estimulaba al GLP, es decir, subsidiaba al GLP. Entonces resulta absurdo que yo quiera retirar una energía de un sistema y use otra para subsidiarlo. Ya, pero entonces hay doble discurso aquí, por lo que uno entiende. Es decir, por un lado, no motivo la utilización, que es lo que nos convendría a todos más, sino el subsidio a lo otro que no nos conviene tanto. Sí, exactamente. O sea, ha habido toda una serie de yuxtaposiciones y en algunos momentos incoherencias en la forma como se han ido aplicando estos conceptos. Y ha sido parte del problema que hemos tenido hasta ahora, no tener una visión clara. Después, por ejemplo, Camisea ha dejado enormes cantidades de dinero que han ido a gobiernos regionales, que muchas veces han acabado en corrupción. Parte de ese dinero, de lo que se sacó de Camisea, perfectamente hubiera sido posible de ser utilizado
para subsidiar o para promover la creación de las redes de distribución de gas natural. Se ha hecho varios concursos y varias veces los concursos han quedado desiertos y en realidad yo diría nacieron desiertos porque las condiciones económicas en las que se daban hacía que un inversionista luego de sacar sus cuentas viera que no le era rentable. Sí, ingeniero Herrera, hace unos días escuchábamos al presidente hablar de sorpresas justamente en el tema del gas y otros productos alimenticios, ¿no?, con relación a los precios. Ahora, ¿qué tan viable es o qué podría generar un posible control de precios y básicamente en el tema del gas, del GLP? Yo creo que un control de precios nos lleva a la especulación. Y ya tenemos historias, especialmente en el periodo 85-90, donde el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Además, en el caso del GLP, hay que tener en cuenta que el precio final que recibe el consumidor es la suma de dos precios. El precio de mayorista, allí es donde se puede aplicar el fondo de compensación. Pero nosotros recibimos el precio del mayorista más el margen del minorista. Y el minorista, por decirlo en otras formas, tiene mucho temor por las cosas, entonces cubre un margen bien amplio cuando siente que hay algún riesgo, ¿no? Ahora, parte importante del impacto que estamos recibiendo es también la tasa de cambio, porque una cosa era comenzar el año con un precio internacional de $50 para el petróleo, no para el GLP, y una tasa de cambio de 3.50, y otra cosa es tener hoy una tasa de cambio de 4 y un precio internacional de 70. Sí, yo quisiera regresar a lo que nos ha explicado sobre los dos diversos tipos de gas y quisiera confirmar si he comprendido bien. Nos dice usted que lo que está subiendo es el gas licuado de petróleo, el GLP, que lo importamos al precio internacional que está en alza, $70 en este momento el barril de petróleo. Y sin embargo dice que hubiéramos podido usar el gas natural si el contrato que hicimos a partir de los recursos de Camisea fuera diferente. Explíquenos sobre eso. ¿Cuánto está produciendo Camisea? ¿Cuántas reservas tiene? ¿Y quién nos compra, aparentemente a precio huevo, ese gas natural que hubiera permitido servir a la población peruana? Ya, Camisea tiene dos productos. Un producto es el gas natural y otros son los líquidos del gas natural. Los líquidos del gas natural se procesan en el equivalente a una refinería, una pequeña refinería para líquidos en Pisco, y tiene varios productos. Uno de esos productos es el GLP, que es la combinación de propano y butano. Entonces, nosotros teníamos mayor cantidad de la que consumíamos hasta hace unos 3 años y éramos exportadores. El exceso de GLP lo exportábamos. Ahora, la cantidad de líquidos que sacamos está en proporción a la cantidad de gas que extraemos. Si nosotros hubiéramos dedicado el gas solo al mercado interno, la cantidad de líquidos que habríamos extraído habría sido menor. Seguramente habríamos cubierto el mercado nacional y no tendríamos tantas exportaciones, pero el producto nos habría durado para más tiempo. Entonces, la idea económica de la empresa era que quería obtener mayor cantidad de líquidos, porque el dinero estaba en los líquidos. Y para obtener mayor cantidad de líquidos es que se hizo ese proyecto de exportación de gas. Entonces, más o menos el Perú exporta un volumen de gas semejante al volumen de gas que se consume en el mercado nacional. Con eso se aumentó la extracción de líquidos y aún así se sacaba más gas del necesario y se reinyectaba para obtener mayor cantidad de líquidos. Entonces, sí, la vida del yacimiento se ha acortado en lo que respecta a líquidos. Sí. Ya llegó a una máxima producción hace unos 3, 4 años, pues ha comenzado a declinar. Junto con ese declive en la producción del yacimiento, el mercado interno, por el crecimiento económico del Perú, se ha estimulado y ha ido creciendo la demanda. Ingeniero Herrera, la verdad que
es denso la comprensión del tema que tiene que ver con la energía, pero me preguntan y me hacen una reflexión, digamos, a través de las redes sociales. Dice que el problema de fondo es la definición de la matriz energética, que es lo que prefiere o fomenta el Estado. O sea, la decisión está por ahí. Usted ha sido ministro de Energía y Minas varias veces, como lo ha señalado Fernando. ¿Por qué no se definió lo que se iba a utilizar en los siguientes años? Se lo explico perfectamente. Yo estaba justamente en esa definición en el año 2011. Pero en el año 2011, yo dejé el ministerio en diciembre del año 2011. Sí. Cuando estábamos a mitad de resolver el tema de Camisea, cuando yo tenía en cartera retornar el gas del lote 88 para consumo del Perú y también la masificación de gas, correcto, ¿no? Yeah. Y en esos momentos yo salí y apareció el gasoducto del sur, no el original. El gasoducto del sur original era un buen proyecto, era un proyecto que lo ponían privados, ellos habían dado una garantía, perfecto para el Estado, el riesgo lo corrían ellos. Eso se cambió. Pero entonces es una sucesión de no decisiones o decisiones equivocadas, lo que estamos viviendo en este momento. Hemos perdido comunicación con usted, sí. Pero en todo caso hemos comprendido lo que nos ha explicado hasta ahora y nos hemos dado claramente cuenta que estamos ante un tema complejo que debe ser resuelto pensando en la rentabilidad de nuestras exportaciones y en la necesidad de mantener precios bajos para nuestra población. Seguiremos nuestra conversación con usted y otros especialistas de un tema que es básico, que es la matriz energética en nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar a los anunciantes de RPP y entramos al segmento final de Ampliación de Noticias.